Ciudad refugio o ciudades refugio es el título de la enseñanza de hoy. Quiero orar antes de empezar. Padre, nos ponemos delante de tu palabra, háblanos, Señor. Yo sé que esta palabra es una palabra de ánimo, es algo que tú has puesto en mi corazón esta tarde, Señor, y que podamos entender, Señor, a través del estudio de la Biblia, de tu palabra, podamos entender cómo es tu corazón y cómo podemos aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, de una forma tan práctica para poder disfrutar de toda la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Yo me pongo en tus manos como mensajero y te pido la unción de tu Espíritu Santo y también que nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios, la semilla, y que tú nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad. Tú nos conoces, Señor, yo conozco a mis hermanos, claro que sí, pero tú conoces cada necesidad nuestra, así que háblanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ciudades refugio. El pasado 2 de noviembre, no sé si a ti, pero a mí sí y a mi mujer también. Además estábamos los dos en casa y fue al mismo tiempo. Nos sonó la alarma del 112. ¿A cuánto os sonó? ¿No? ¿Os sonó a todos? Esa alarma del 112, además, un pitido que yo nunca había escuchado en mi teléfono móvil, estridente. Imagínate, y además eran dos. Estaba el teléfono de Ruth y el mío. Y estábamos en el salón, Ruth estaba tomándose un café, una tostada, yo estaba escribiendo ahí algo que había puesto el Señor en mi corazón y de repente suena eso, ¿no? Y saltó todo, porque ¿qué es esto? Bien, pues es una alarma del servicio de emergencias de la región de Murcia, del 112. A todos los murcianos sé que también lo están haciendo y lo están implementando en otras comunidades autónomas, pero la gente, cuando ya salí al pueblo, hice varias gestiones por el pueblo, ya conozco gente, ¿no? De estar por el pueblo, pues conoce gente, ya se coge cariño a la gente, algunos más que otros, pero ya nos vamos rozando, ¿no? Aunque ya llevamos 1 año y medio aquí. Así que estaba haciendo mis gestiones cuando noté que la gente estaba con yuyu. No sé si me entiende la expresión yuyu. Como diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y para qué esto, no? Había cierto run run en la calle. Fulgencio Perona, que por cierto es familiar, no sé si es primo segundo de mi padre, Fulgencio Perona es el director general de Protección Civil en la región de Murcia. Y cuando fue entrevistado acerca de esta alarma que nos sonó a todos aproximadamente sobre las 10:30 el 2 de noviembre, dijo que es un simulacro de gran catástrofe. O sea, no es un simulacro de que se va a utilizar para una riada o para cualquier cosita de estas que nos va pasando, que también son catástrofes. No sé si sabéis lo que pasó en Murcia hace poquito, ¿no? Que incluso hubo un fallecido. Sino que es un simulacro de gran catástrofe y se hará sonar esto en una gran emergencia que pueda haber en toda la comunidad autónoma. Claro, uno empieza a pensar y dice, oye, investigando un poco, hay una gran infraestructura tecnológica para hacer sonar todo esto en los teléfonos móviles. Hay una inversión, hay gente que son, pues lo que está estudiando Aarón, ingenieros informáticos que están haciendo todo esto y eso hay que pagarle. O sea, hay una inversión de mucho dinero para generar esa alarma en todos los teléfonos móviles de una región y, como he dicho antes, lo están implementando en más regiones. O sea, que dices tú, uno no se gasta el dinero. Bueno, algunos políticos sí, ¿no? Se lo gastan por deporte. Pero no se gasta uno el dinero, algo tiene que haber, ¿no? Y eso te crea una gran inestabilidad, una gran incertidumbre y empiezas a pensar, oye, ¿y esto para qué? Claro, estás oyendo al Putin por ahí, la crisis de Corea del Norte con los misiles del Pyongyang, o como se llame. ¿Cómo? Kim Jong-un, San Chin-chong, ¿no? y el otro de Corea del Sur que se mosquea, y el de Japón, y el de China que manda un satélite y no sabemos dónde va a caer. Estamos todos... La realidad es que, si te paras a analizar, vivimos en un mundo que está
constantemente amenazado y está amenazado mucho más de lo que creemos. No somos conscientes de la realidad. ¿Por qué? Porque ya hay corrientes de pensamiento y directrices políticas para que nosotros estemos entretenidos. Esto es más viejo que el hilo negro, porque ya en Roma los emperadores decían al pueblo pan y circo y que no se enteren de nada. Mientras que tengan pan y tengan el circo para entretenerse, o sea, ¿cómo lo aplicaríamos hoy? Mientras que puedan ir al Mercadona a comprar y puedan salir de fiesta los fines de semana, ya tienen bastante, ¿no? Y a veces estamos tan limitados que no nos damos cuenta de que estamos verdaderamente en un mundo que está amenazado, mucho más de lo que creemos. Entonces, la pregunta es, si tuviéramos que enfrentar una gran emergencia como para lo que está destinada esta alarma, o imagínate que tuviéramos que enfrentar una crisis nuclear. Eso es más posible de lo que pensamos. A veces pensamos, no, es tan sencillo como que uno se le vaya la cabeza y le dé el botoncito y líe el 2 de mayo aquí. No, el 2 de mayo no, porque el 2 de mayo no fue con bombas nucleares, no tuvo solución, pero fue difícil, pero no de la dimensión que podría llegar a ser esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, en una crisis nuclear, ¿dónde nos metemos? O sea, ¿dónde nos refugiamos? Y eso es lo que yo, hablando con varias personas esa mañana que sonó la alarma, por ejemplo, con la cajera del Mercadona, con Tamara, ¿conocéis a Tamara? Que trabaja también en el Mercadona, luego en el colegio, que tuve que ir a hablar con el profesor de Rubén, también me lo comentaba. Está bien que nos avisen, decía todo el mundo, está bien que nos avisen, pero está bien que me avises, pero ¿para qué me avisas? Mejor que no me avises, porque ¿dónde me meto? Aquí en Murcia, ¿dónde te metes en caso de una amenaza semejante como puede ser una amenaza nuclear? No te metes en ningún sitio. Por supuesto, hay países que están mucho más preparados que el nuestro, mucho más preparados que nosotros, que tienen, pues, no sé si conocen los búnkers, ¿verdad? Tienen búnkers, pero tampoco está al alcance de todo el mundo, porque esto requiere un nivel económico para que tú también puedas tener acceso a esto. Hay una serie muy interesante que vimos Rui y yo, que es muy, muy graciosa, ya raya lo cómico y lo paranoico, que es El último hombre. ¿Cómo era así, Aarón? El último hombre en la Tierra. Mira, eso es. Claro, y la ricachona, pues, es un virus que ataca a la humanidad y se mueren todos. Al final se cree que solo hay un hombre, él se cree que está solo, pero luego descubre que hay más gente, entre ellos solo una ricachona que estaba en un búnker de lujo como este, y se tira ahí 4 años en el búnker, pero claro, ya empieza a faltarle, no tenía comida, no tenía nada, por mucho que tú quieras abastecer un búnker de eso, no puedes, llega un momento en que al final te vas a quedar sin recursos, sin agua, sin comida, incluso con poco oxígeno, ¿no? Entonces, también todo esto de refugiarte ante una alarma de esta depende de la posición que ostenta. Por supuesto, el presidente de los Estados Unidos va a ser el primero que van a proteger, o el presidente de cualquier país. Entonces, depende del nivel, de la posición que ostentas, depende de tu economía. Si eres un hombre empoderado, pues a lo mejor puedes tener un búnker. Muchos americanos tienen un búnker en su propia casa, hecho abajo, en subterráneo. Lo cierto es que el fin del mundo es algo que a nosotros los cristianos no nos debe sorprender, porque es algo que la Biblia pronostica y que la Biblia profetiza. ¿Sabías que el mundo se va a acabar, no? Dios lo dice en su palabra. Cuando ese día llegue, algo yo tengo claro, y es que ni el dinero, ni la posición, ni nada en este mundo va a poder salvar a nadie. Las personas más poderosas de este mundo están buscando continuamente la seguridad, haciéndose refugios de estos o crionizándose. Walt Disney, ¿no? Dicen que está crionizado, ¿no? Está metido en un tubo y como él muchos más millonarios esperando que la ciencia avance para que lo resuciten dentro de unos años, ¿no? O se habla de la inteligencia artificial, de poder conservar nuestro cerebro para ponerlo luego más adelante en otro cuerpo, ¿no? Ideas que son locura, que rozan
y rayan la utopía y que realmente no van a ser, ni van a poder ser, porque ahí sí que Dios va a bajar el brazo y va a decir hasta aquí. El único que crea vida soy yo, que soy el creador. Y eso es algo que el hombre lleva años intentando y nunca lo ha podido hacer ni lo va a conseguir. Lo más que ha conseguido es clonar una oveja, ¿no? La oveja Dolly. ¿Os acordáis, no? Muy bien, pero entonces, todos estos, gente de dinero, mecenas, hombres poderosos del mundo, mujeres poderosas del mundo, están buscando refugios o fabrican refugios, pero que no van a tener un efecto duradero. Incluso llevan años, si os dais cuenta, buscando refugio fuera. La de miles de millones de dólares y de euros que están invirtiendo para poder ver si consiguen de alguna manera que haya vida en Marte, si es posible. Incluso ya el cine siempre es un reflejo de lo que realmente está sucediendo en las altas esferas. O sea, están con la idea de poder viajar a Marte porque saben que los recursos de este planeta y que este planeta se va a acabar, e incluso están buscando la solución fuera. Ahora, todo esto está muy bien, pero la verdad es que llevándolo esto a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día, quizá no es esto precisamente lo que más nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Todo esto pasa inmediatamente a un segundo plano en nuestra vida cuando vivimos en la ansiedad que nos produce, por ejemplo, tener un trabajo cuando estamos parados. O la ansiedad que nos produce tener economía para poder ir al supermercado o comprarle a nuestros hijos. Tener una economía saneada. O la ansiedad que te produce haberte quedado en el paro de repente. O la ansiedad que produce tener un futuro incierto en cuanto a tus estudios, si eres un joven, o un futuro incierto en qué va a ser de mí dentro de unos años, no sé, no he estudiado, estudio, no estudio, ¿qué me pasa? Esa edad tonta, ¿verdad? Que a veces yo digo, Señor, ¿por qué no tenemos 40 años cuando estamos estudiando, no? Porque si tuviéramos 40 años cuando estamos estudiando, bueno, tampoco no habría quien cortara la fruta, la verdad. Ni habría albañiles. Porque todos seríamos ingenieros si tuviéramos 40 años en la época de estudiar, ¿no? Porque nos comeríamos los libros sabiendo ya y teniendo la experiencia que uno tiene con 40 años, ¿verdad? Pero nos produce no tanto quizá la alerta que puedes pensar y darte yuyu un momento, pero lo que más ansiedad nos produce son todos estos problemas, los problemas con nuestros hijos, la preocupación por nuestra familia o simplemente nuestras relaciones personales. No me llevo bien con este, mi novio me deja, mi novia me deja, mi marido, no sé si me es infiel. Oye, la seguridad. Qué ansiedad. Cuando tengo que sentarme con gente que tiene problemas, que está recién llegadita a la iglesia y tienen esa ansiedad de la inseguridad que producen las relaciones hoy día. O sea, yo he estado con chicos tratando con ellos y dice, es que no sé si mi novia me está siendo infiel ahora mismo, pastor. Digo, wow. Claro, a mí me suena eso a chino. Porque, claro, yo vivo con mi mujer, soy cristiano y no tengo ningún problema con eso, ni ninguna inseguridad. Sé que mi mujer me es fiel y yo le soy fiel a ella. Entonces, esa es una seguridad que nosotros tenemos, ¿verdad? Es un refugio, nuestro matrimonio. La complicidad que hay entre nosotros, cómo nos amamos, el saber la seguridad de que mi mujer me es fiel, de que yo le soy fiel a ella. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que en el mundo no está y me sorprende porque la gente vive en una inseguridad constante. Claro, eso hace que la gente tenga celos y luego pasa lo que pasa, ¿verdad? Que vemos disparates como los que vimos esta semana de un hombre que asesina a su mujer y a su hija de 6 años porque dice que o para mí o para nadie. ¿No te parece atroz eso? Pues claro que sí. Pero todas estas cosas son las que nos preocupan, el futuro incierto, la preocupación por nuestros hijos, nuestra familia, nuestras relaciones personales dentro, por supuesto, de la iglesia. También pasa con las relaciones que tenemos entre los hermanos, entre la gente que nos rodea, las enfermedades, las dolencias que atravesamos, el sufrimiento de ver a gente que amamos quizá pasando por malos momentos. Eso también es lo que más quizá nos produce ansiedad. Y todas estas cosas pasan a un primer lugar en nuestra vida. Lo peor de todo es que para estas amenazas el mundo no encuentra un refugio. Para estas ansiedades que te producen todas estas cosas,
no hay un refugio, no hay un búnker. Para estas necesidades, estas ansiedades y cosas que se te producen, no vas a encontrar ni con todo el oro del mundo algo que te lo pueda solucionar. Pero ¿y nosotros, los cristianos? ¿Existe algún refugio? ¿Existe algún refugio que quizá no se puede pagar con dinero, ni con una posición? ¿Existe un refugio que nos dé seguridad en medio de todas estas amenazas tanto naturales? Porque hay amenazas naturales, como hemos visto al principio, si no, no crean una alarma. Pero hay también seguridad en medio de todas estas amenazas espirituales que tenemos. ¿Sabes que tenemos luchas espirituales también? ¿Hay seguridad en las amenazas que sufrimos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, cuando nos rompen el corazón por una amistad que te ha traicionado o por o tu marido o tu esposa o tu novio o tu novia te deja? Pues meditando en todo esto de la alarmita, sabéis que estamos siguiendo un plan de lectura y entonces surgió este mensaje a través de la lectura la semana pasada, no sé si fue el viernes o por ahí, de nuestro desafío bíblico. ¿Cuántos están ahí con el desafío bíblico? Algunos están siguiéndolo, yo lo sé porque me hablan. Y fue en el Números 35, donde leí pues algo que le da título al mensaje, Ciudades Refugio. Números 35:12 dice, estas ciudades servirán como lugares de protección, entre comillas, refugio. Refugio dice, esta es la versión nueva traducción viviente, que es como como la que le he regalado a Naomi, no. Creo que la que le he regalado a Naomi es la nueva versión internacional, ¿verdad? Vale, esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice refugio. Estas ciudades servirán como lugares de refugio o de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Claro, vamos a aprender un poquito de Biblia. Un poquito, ¿vale? Un poquito, es bueno que extraigamos conceptos que son a veces abstractos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que si tú te pones a analizar tienen una aplicación práctica también y tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En este tiempo, cuando Moisés da la ley, el derramamiento de sangre humana era terrible. Cuando tú lees en el contexto en que Moisés escribe esto, o sea, para que tú te hagas una idea cómo era aquel tiempo, en cuanto se liaba una, o sea, ahí la gente se mataba. O sea, la violencia era tremenda. No es como ahora. Gracias a todo esto, hoy tenemos, porque sabes que toda la jurisprudencia y todo digamos, las bases de la sociedad judio-cristiana en la que vivimos están sacados de la ley de la Biblia. Si no, nos mataríamos como burros por aquí. Al primero que te hiciera algo... Entonces, en aquel entonces, ten en cuenta que eran un pueblo muy salvaje y no había... el valor de la vida era muy poco. Entonces, había mucho derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre era algo que no agradaba a Dios y aparte contaminaba la tierra en la que vivían los hijos de Israel. Entonces, solo se podía espiar por medio de la sangre que se había derramado. Entonces, es como que Dios dice, tengo que poner aquí una ley para que la gente no se mate así de esta manera. ¿Cómo hago yo para que la gente no se mate? Pues, oye, si mata, muere. ¿No? La mejor ley es esa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, alma por alma, quemadura por quemadura. O sea, si te lo lees, eso está ahí en Éxodo y en Números. Así que, en el caso de un asesino, cuando el vengador de la sangre dice que tenía que darle muerte. O sea, por ejemplo, imagínate que alguien mata a mi hijo. Pues yo, que soy el pariente más cercano, en este caso, en este contexto, tenía que ir y darle muerte al que había matado a mi hijo. Porque yo era el pariente más cercano. Eso decía la ley. Entonces, eso lo tienes ahí en Éxodo 21, 23, Números 35, 21. Entonces, ahí quedaba vengada la sangre de su víctima y se satisfacía la ley que decía alma por alma, diente por diente, oreja por oreja, mano por mano. ¿No? Si alguien te cortaba la mano, pues tú tenías que cortarte la mano. Si alguien te arrancaba un diente, pues tú tenías que arrancarle el otro diente. Esa era la ley, según el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba en el caso, imagínate, de que el homicida
¿Qué pasaba con el homicida involuntario? Aquel que, por ejemplo, mataba a su hermano sin darse cuenta. Mataba a alguien sin darse cuenta, o un accidente. Imagínate que hoy en día vas por la calle y de repente te sale un niño sin ser un paso de cebra ni ser nada, y te sale de repente y se te mete bajo el coche. ¡Bum! ¿Y qué haces? Como le pasó a un amigo de mi suegro, ¿no? En la autovía, que de repente iba con el coche y cruzó uno delante y a 120, pues ya ves lo que quedó, ¿no? Es involuntario, tú no querías matarlo. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, cuando alguien mataba a alguien involuntariamente, dice Deuteronomio 19, 4, 5, pone un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando uno mata a su hermano por un accidente, cuando se desprendía la cabeza del hacha. Claro, en aquel entonces cortaban con hacha, entonces estaban con el hacha y ¡pum! Salta la cabeza para atrás del hacha y le da a alguien en la cabeza, ¿no? Pone ese ejemplo, ¿no? Y para tales desafortunados, el Señor amorosamente proveyó las ciudades de refugio. Es el texto que hemos leído. Eran 6 ciudades en total, donde el que derramaba sangre por accidente podía hallar asilo, podía hallar protección del que quería vengarse. Vamos a leer Números 35, 6, perdón, vamos a leer Josué 22 al 9, que es más cortito, no quiero que se haga muy largo, pero tómate nota también Números 35 del 6 al 32. Búscamelo porque no está, ¿vale? Josué 20 del 2 al 9. Eso es lo que dice en referencia a esto. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos con la Biblia. Ahora, después, ten paciencia porque vamos a aplicar. Dice, ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Está el Señor recordándole las mismas palabras que le recordó a Moisés a Josué. ¿Por qué? Porque Josué era el líder, iban a conquistar la tierra prometida, iban a entrar a Canaán. Y Josué tenía que transmitir esto a toda una generación nueva, que eran, ¿sabéis que de 20 años para abajo eran los que entraron a la tierra nueva, a la nueva tierra, a la tierra prometida? Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Seguimos. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio. ¿Puedes poner la foto? Hay 6, di conmigo, 6 ciudades. Está Quedes, Golán, Ramot Galaad, Siquén, Hebrón y Bézer. Si os dais cuenta, había 3 al lado oriental del Jordán y 3 al lado occidental del Jordán. Aquí tenemos el mar de Galilea, ¿ok? Este es el río Jordán, que como sabéis el río Jordán desembocaba en el Mar Muerto, ¿verdad? Lo explicábamos hace poquito. Muy bien, pues ahí quedaban esas 6 ciudades. Para poder comprender mejor todo esto, todo el proceso relacionado con la persona implicada en el homicidio del cual era culpable, porque era culpable del homicidio, porque homicidio es matar a un hombre, homicidio, ¿ok? Otra cosa es que lo haga voluntariamente o que lo hagas involuntariamente. Aunque lo hagas involuntariamente, lo has hecho tú. O sea, entonces, el proceso relacionado con la persona implicada en el homicidio del cual era culpable y por el que luego tenía que huir en busca de asilo. Y quiero dar un pequeño resumen de cómo sucedía todo esto. Primero, se cometía el homicidio para el que se presentaban distintas posibilidades. Bueno, hemos dicho antes que fuera involuntario o que fuera intencionado. Alguien que matara a otro intencionadamente, en cuyo caso
se realizaban las pesquisas pertinentes para ver qué había sucedido. Segundo, el homicida huía hasta la ciudad de refugio más cercana, por eso había 6. Justo en ese momento se veía escapando de alguna manera de la ira del vengador de la sangre, del padre que le han matado al hijo y que quiere vengarse, que podía ser un pariente, como he dicho, muy cercano. En este caso normalmente se tenía que ser el padre, y que ese padre o ese familiar cercano se comprometía a investigar la muerte de la víctima. Tercero, los ancianos de la ciudad refugio acogían al homicida y le daban asilo provisional y abrían una investigación para juzgar el caso. Cuarto, se celebraba un juicio para resolver si el homicidio había sido involuntario. Si era intencionado, ¿qué pasaba? Que se trataba de un asesinato. Ya no era un homicidio, era un asesinato, por lo que el asesino debía ser entregado al vengador de inmediato, quien le iba a dar muerte. Quinto, en el supuesto de que no hubiera sido intencionado, quedaba libre. Pero lo que hacían exactamente era soltarle con la condición de que permaneciera, ¿dónde? En la ciudad de refugio. O sea, su libertad de movimientos era limitada y solo podía abandonar la ciudad de refugio y regresar a su antigua ciudad cuando moría el sumo sacerdote. Ahora, la pregunta es, está bien todo este rollo de historia que me está metiendo Josué, pero ¿tienen hoy estas leyes algún significado para nosotros? Afirmativo. Di conmigo, sí. ¿Por qué? Porque sus preceptos son, fuera de toda duda, muy valiosos para nosotros, dado que tienen un profundo significado profético y espiritual para nuestra vida, tanto para Israel como para nosotros la Iglesia. No sé si habías leído esto alguna vez, o supongo que sí, ¿no? Pero tampoco se nos puede olvidar que la institución legal del Antiguo Testamento sobre establecer un cierto número de lugares de asilo sigue vigente. O sea, esto es tan antiguo que sigue vigente hoy día en nuestro sistema de jurisprudencia. Hasta la fecha, por ejemplo, en un momento de guerra, los lugares de culto son lugares respetados. O sea, tú estás en la guerra y el enemigo te va a matar y te metes en una iglesia y no te pueden tocar. Claro, ha habido atrocidades durante la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de gente que violó ese principio, pero según los estatutos de guerra, cuando alguien se mete en un santuario, cuando alguien se mete en un lugar de culto, no lo puedes tocar. Incluso jueces tampoco pueden entrar ahí. No sé si sabías que antiguamente, por ejemplo, cuando un reo de muerte se metía en un convento, se metía en algún lugar, ni siquiera los jueces podían sacarlo de ahí. Había como una jurisprudencia. O sea, ¿y qué me dices, por ejemplo, del asilo político hoy día, moderno? Hay gente que está amenazada de muerte en su país y pide asilo político en otro país. O va a la embajada de alguna nación y pide asilo porque pueden matar. Por ejemplo, esto pasa mucho en esta embajada, perdón. Esta embajada es súper conocida, es la embajada de Estados Unidos en Cuba. Imagínate, ¿no? Ahí la de gente que ha ido a pedir asilo político porque estaban amenazados de muerte y hay una jurisprudencia y todas estas leyes vienen de allí. Vienen de Moisés, de Josué y de la Biblia. Por eso esto pueda quizá considerarse un vestigio del pasado, pero la institución de ciudad de refugio en Israel de antaño nos sitúa en un contexto histórico que es de mucho interés. Por ejemplo, en el siglo XV y XVII, claro, esto los que habéis estudiado historia a lo mejor lo sabéis, pero no sé si habéis oído hablar de la Guerra de los 80 años. Esa Guerra de los 80 años fue el Imperio Español. ¿Sabéis que Holanda era de España? ¿Lo sabéis o no? ¿No sabéis? ¿No sabéis? Holanda era de España. Era de Felipe II. Flamencos. Bueno, era Holanda, Bélgica. ¿De dónde creéis que viene el término flamenco? De los belgas. O sea, eran más españoles que la Lola Flores. Bueno, pues hubo una guerra para los holandeses independizarse del Imperio Español que duró 80 años. Y entonces en esos 80 años a todos los rebeldes se constituyeron también 6 ciudades,
Amberes y no sé cuántas más ciudades, no recuerdo ahora mismo de cabeza, donde los que eran rebeldes al Imperio Español se metían en esas ciudades y tenían inmunidad. O sea, no podías tocarlos. Eran como ciudades refugio también. Estoy poniendo ejemplos para que veas cómo también ahí había 6 lugares parecidos descritos en la legislación de Moisés. Al final del libro de Números, libro que nos describe la travesía por el desierto, encontramos instrucciones precisas sobre la ciudad de refugio. Y esto sucede en relación con la entrada a la tierra prometida en Canaán. O sea, la procesión por el desierto transportando el tabernáculo de David, perdón, el tabernáculo de Moisés en el desierto, había ya quedado atrás y llega ahora el momento de que el pueblo se prepare para pasar a la tierra prometida. Entonces, el capítulo 35 habla de las ciudades que los israelitas debían entregar a los levitas como residencia. Cuando llegues a casa puedes leer el capítulo 35. Como sabéis, la descendencia de Leví, los sacerdotes, el levirato, no le correspondía ninguna parte de la herencia de la tierra prometida, de la tierra cananea, sino que el Señor era su porción, ¿verdad? Le dice, vosotros no vais a tener... Cuando llegó el momento de dividir entre las 12 tribus de Israel, dividir toda la tierra prometida, quedando algunas de las tribus, como sabéis, al otro lado del Jordán, que no pasaron al otro lado, pero cuando se tiene que dividir la tierra, llegan a la tribu de Leví y a Leví le dicen, no, el Señor va a ser tu porción, tú no vas a tener tierra. Pero ¿qué pasa? Que la descendencia de Leví fue distribuida a lo largo de todo el país para poder instruir al pueblo con la ley de Dios. Fíjate la sabiduría de Dios, porque ellos eran los sacerdotes, ellos eran el sacerdocio, los que leían la ley, los que impartían la ley, y no solamente eso, los encargados de hacer del sacrificio y de las ofrendas de paz y de todo el ritual que había en el santuario, en el tabernáculo, le correspondía a los levitas. Entonces, si le hubiera dado solo una porción de la tierra, todo el resto tendrían que haber ido donde estaban ellos. Entonces, la inteligencia de Dios es que los toma y los distribuye. O sea, la tribu de Leví estaba distribuida por todo el territorio para poder instruir al pueblo con la ley de Dios. Así que se le asignaron un total de 48 ciudades, repartidas en todo el territorio. A la tribu de Leví se le dieron 48 ciudades, los 6 santuarios, donde estaban las 6 ciudades, más 42 ciudades más, entre ellas, por supuesto, Jerusalén. Ahora, la primera mención de una ciudad refugio para homicidas aparece muy pronto en las Escrituras, como parte de la legislación del Sinaí. Esta legislación inicial no habla de un número concreto de ciudades que tuvieran la función de refugiar a personas en la futura heredad de Israel, pero en cambio lo que sí menciona es el altar. Antes de que hubiera ciudades, esta norma estaba ya. No sé si habéis oído la expresión agarrarse a los cuernos del altar. ¿Verdad? Estaba el altar para el homicida fugado. Dice Éxodo 21:12, cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio. Todavía no había ciudades, pero dice, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. O sea, que esto servía si realmente era involuntario, te podías agarrar a los cuernos del altar. Pero si había sido intencional y había sido un asesinato, aunque te agarraras a los cuernos del altar, como vamos a ver ahora en un ejemplo, no funcionaba. O sea, estos preceptos son bastante generales y por lo que nos da a entender este contexto es que había un altar situado en el lugar donde Dios quería vivir con su pueblo. Por supuesto, ¿verdad? Esta descripción dejaba abierta la posibilidad para futuras construcciones de más ciudades de refugio que el pueblo iba a necesitar, porque habría personas quizá que vivirían a cierta distancia del altar de Jerusalén, que en este caso era donde el que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, imagínate uno que vivía en Hebrón. Para ir a Jerusalén, imagínate que involuntariamente mata a uno y dice, madre mía, la ciudad de refugio, me tengo que ir a Jerusalén a agarrarme a los cuernos del altar. Y entonces dice, pero me pilla muy lejos. Entonces, en el transcurso de ir me va a pillar el que me quiere matar, ¿verdad? El que se quiere vengar. Entonces, para que
era difícil para los que vivían a cierta distancia del altar de Jerusalén. Entonces, esa distancia sería muy larga y el trecho que habría de recorrer el homicida para escapar del vengador tendría demasiada longitud y pondría su vida en peligro antes de llegar a la ciudad refugio. Entonces, es muy significativo que el asesino, en este caso el asesino o el homicida, asesino si es voluntario, homicida involuntario también, si no lo hacía sin querer, es muy significativo que pudiera obtener su seguridad en el altar. ¿No te parece significativo? Que fuera a sentirse protegido precisamente en el altar, que era el sitio donde las víctimas sustituían el pecado. O sea, las víctimas recibían la sentencia de muerte como sustitutorias por el pecado del pueblo. O sea, los 4 cuernos del altar de bronce en el patio del tabernáculo hablan del poder. ¿Cuántos sabéis que el cuerno representa poder? El poder de la reconciliación. O sea, el ofrecimiento del perdón llega, en este sentido, hasta los 4 puntos cardinales. Por eso eran 4, como diciendo, el perdón llega a todo lugar. No solamente llega a un lugar, por eso eran 4, porque significaban los 4 puntos cardinales. Por tanto, es justamente el lugar donde uno está a salvo del juicio. ¿Dónde estamos a salvo del juicio? En la cruz del Calvario. Amén. Donde hay el Cordero Perfecto fue sacrificado. Y ese es nuestro altar de bronce hoy día, la cruz de Cristo Jesús. Amén. Donde Dios tiene su morada y el lugar que nos hace pensar en la obra redentora y reconciliadora de Dios con la humanidad. A este primer altar se sumaron otras 6 ciudades refugio, al de Jerusalén, con lo cual al final habían 7, porque estaban las 6 ciudades más Jerusalén. Una vez que Israel cruzó el Jordán y pasó a la tierra de Canaán, había un total de 7 lugares en los cuales un homicida involuntario podía refugiarse. Como prueba de que el altar era también utilizado como refugio, está el libro primero y segundo de los Reyes, que lo detallan de manera muy precisa. ¿Os acordáis cuando Adonías intentó usurpar el trono de su padre David? Que era el ungido del Señor. ¿Hacia dónde huyó Adonías? Hacia el santuario. ¿Y se agarró a qué? A los cuernos del altar para hallar misericordia. Y como todos sabemos, aunque se libró en un principio de manera provisional, después halló muerte tras haber conspirado, como se llegó a demostrar, porque conspiró contra el rey David, que ocupaba el puesto de rey en toda legalidad y aparte era el ungido del Señor. También huyó junto con él un general, que fue un general de David, Joab, uno de los que conspiró con Adonías hacia el tabernáculo del Señor. El templo aún no existía, pero estaba el tabernáculo de David, una gran tienda donde el arca estaba y por supuesto también estaba el altar de bronce. Pero la historia nos cuenta que Joab intentó asirse, cogerse a los cuernos del altar en vano porque lo mataron allí mismo. ¿Por qué? Porque era un asesino. Había matado a 2 personas deliberadamente, entonces halló muerte porque era un asesino. Junto a lo que acabo de decir, me gustaría señalar que en el caso de Adonías no fue porque mató a nadie, sino fue porque se rebeló contra el ungido del Señor. Así que en el capítulo 2 del primer libro, este es el último ejemplo que voy a poner y vamos a empezar a aplicar. En el capítulo 2 del primer libro de Reyes se nos vuelve a presentar un tercer caso que tiene que ver con Jerusalén como ciudad de refugio. ¿Os acordáis de Simei? Ese pariente de Saúl que maldijo a David cuando David salía porque había sido echado por su hijo. Entonces David sale y en ese momento empieza a maldecir Simei a David. Entonces había maldecido al ungido. Entonces se mantiene a salvo en la ciudad. Él llega a un acuerdo cuando Salomón pasa a ser rey. Me gusta porque David le dice, cuando David perdona a Simei, pero cuando está en el lecho de muerte ya, que va a tomar el reinado Salomón, le dice a su hijo Salomón, acuérdate de Simei, como diciendo, no sé, me recuerda a la mafia, ¿no? Que parezca un accidente, ¿sabes? Acuérdate, no se te olvide Simei, ¿sabes? Como diciendo, lo he perdonado, pero acuérdate de Simei, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Salomón llega al acuerdo de que Simei, mientras se mantenga dentro de la ciudad de Jerusalén, la ciudad refugio, va a mantener la vida. Pero en cuanto salga, ¿qué le pasa? Pues ¿qué pasó? Que salió, ¿no? Y entonces le dieron muerte inmediatamente. Ahora, vamos a aplicar, porque
Jerusalén representa a la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Jerusalén representa la iglesia. ¿Y qué representa la iglesia? ¿O qué representaba Jerusalén como ciudad en ese contexto? O sea, Jerusalén era la morada de Dios, el lugar donde Dios habitaba. Y no solamente eso, sino era el lugar donde estaba el trono, el gobierno de Dios. Y hoy día, aplicando a nuestra vida, la iglesia es el lugar donde vive Dios. Es la morada de Dios, es la morada del Espíritu Santo y es el lugar donde Dios ejerce gobierno. Ahora, la iglesia no es este lugar, no es un local. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Somos nosotros que hemos recibido la vida de Dios y hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, entonces somos morada de Dios en el Espíritu y también tenemos dentro de nosotros el gobierno, la naturaleza de Dios, todos sus atributos. Por supuesto no somos Dios, ni mucho menos. Dios es Dios y Él es único e intransferible, pero sí Dios nos ha compartido a través de la muerte sustitutoria de su Hijo, su resurrección, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado su naturaleza, nos ha rediseñado y nos ha vuelto al diseño original antes del pecado de Adán. Así que dile al que tienes al lado, tú eres morada de Dios. Y eres el trono de Dios en la tierra. Amén, somos tronos de Dios. Dice la palabra que el Señor es rey de reyes. ¿Tú sabías eso? Y hay otro versículo muy interesante que no recuerdo dónde esté, pero tienes que encontrarlo, lo encontraré y te lo voy a compartir porque es impresionante. Dios es Dios de dioses. Ahora, tengo un mensaje que os voy a compartir, porque es interesante que Dios es Dios de dioses, porque dice Dios con mayúscula, de dioses con minúscula. Dile que tienes al lado, cada vez te pareces más a Superman. Así que Dios quiere habitar en ti para que su gobierno esté en ti y su gobierno se refleje, su gobierno y su reino sea esparcido por este mundo, trayendo libertad, trayendo salvación y trayendo vida eterna a todo el que tienes alrededor. Amén. Aleluya. Así que estamos llamados a reinar. Y lo primero que tenemos que reinar es nuestra propia vida, ¿verdad? Es lo que más nos cuesta, conquistar nuestra vida. Ahora, estas son las dos ideas principales que las Escrituras destacan en relación, como he dicho, a la ciudad de Dios. Apúntate ahí, Salmo 46, Salmo 48 y el 87, los lees en casa. Es el lugar en donde está el templo de Dios. El santuario de Dios está establecido en la ciudad donde vive, rodeado de su pueblo que le honra. Amén. Ahora, dicho todo esto, que nos sirve para tener un contexto, quiero destacar las características de la ciudad de refugio. Cuando estudias la ciudad de refugio, esas 6 ciudades de refugio más Jerusalén, que eran 7 al final, tenían unas características. Número 1, eran ciudades elevadas. O sea, no eran ciudades que estaban a ras. Como sabéis, Jerusalén está edificada, por ejemplo, en el monte Sión. Entonces, todas las ciudades de refugio eran ciudades elevadas. Esas ciudades, la mayoría de las veces estaban levantadas sobre montañas para ser bien vistas, para no pasar desapercibidas. O sea, no puede ser que el tipo fuera huyendo porque le estaban persiguiendo para darle matarle y que estuviera diciendo, ¿dónde está la ciudad? Que no la encuentro. ¿No? Ah, está allí. Ok, ahí está, se ve. O sea, aplicando esto a nuestra vida, ¿cómo aplicamos esto? ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el monte Calavera, en el Gólgota, ¿verdad? No fue así mismo con Cristo, Jesús muriendo en un monte elevado. Dice que se podía ver desde Jerusalén, el monte de la Calavera, y ahí colgó Jesús en la cruz, muriendo por ti, muriendo por mí. O sea, ¿no ha sido Jesús también exaltado a la diestra del Padre ahora para ser un príncipe, para ser nuestro Salvador, para darnos a nosotros la posibilidad de arrepentirnos y que de nuestros pecados sean redimidos? Claro que sí. Amén. Por un aplauso al Señor. Amén. Nuestra salvación también fue clavada en un lugar alto. Estoy aplicando. Ahora, segunda característica de la ciudad de refugio. El camino a las ciudades. O sea, 2 puntos importantes. El camino a las ciudades se mantenía en el mejor estado posible. O sea, eran caminos que estaban cuidaditos, que estaban bien limpios, que no había... O sea, procuraban que los caminos no tuvieran pendientes altas, ni bajadas pronunciadas, para que la gente pudiera ir lo más plano posible. O sea, que no hubiera colinas,
y si había un río, el camino tenía un puente para que no tuvieras que pasar el río a nado, y cada camino tenía que ser algo que fuera fácil de transitar. Ahora, aplicando eso, así es el camino a la salvación, ¿verdad? ¿Se encuentra en Cristo alguna piedra de tropiezo, salvo la piedra de tropiezo que puede encontrar el corazón que es malo, que tiene incredulidad o que cree en su propia sabiduría? Ese es el único tropiezo, pero Jesús lo puso sencillo, ¿verdad? ¿Puede Cristo haber puesto la salvación más sencilla? El camino a la salvación lo podía haber puesto más sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Qué dice Romanos? También, si confesares al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Esto es por gracia. No tienes que pagar un precio, no tienes que pagar nada. El Señor murió en la cruz del Calvario para salvarte. Y si tú lo crees y lo recibes en tu corazón, eres salvo. No necesitas pagar nada. ¿Se puede poner más fácil? ¿Verdad que no? Es sencillo. O sea, a la mayoría de estas ciudades se podía llegar, según los historiadores, en menos de un día de viaje. Desde cualquier parte de la tierra de Israel, tú podías llegar a cualquier ciudad de refugio en menos de un día. Estaban esparcidas por toda la nación para que nadie se encontrara demasiado lejos de ninguna de ellas. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio. ¿Quién? Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos se han sentido huyendo de alguien que les quería matar? Quizá no físicamente, pero todos hemos salido de hoyos. Yo salí del hoyo del suicidio, de mi propia maldad que me había consumido, de estar destruido, de no tener futuro. Y me sentía un muerto viviente, pero encontré refugio en el Señor, encontré una salida a aquello que me estaba persiguiendo para matarme. Aleluya, Jesús es nuestro refugio. Ahora, 3, había señales que indicaban dónde estaba la ciudad, por todo el reino. En cada cruce del camino había señales con la palabra refugio. Refugio. Además, 2 estudiantes de la ley, escucha bien esto, eran designados para acompañar al hombre que huía. ¿Para qué? Para pacificar si era necesario, para intervenir si el vengador lo alcanzaba en caso de que pues, hubiera problemas. 2 estudiantes de la ley y tenían que acompañar a este hombre. Ahora, aplicando, ¿no es este el papel de la iglesia? ¿Y de los ministros? ¿Y de nosotros? Dile al que tienes al lado, tú eres un ministro, eres un siervo del Señor también. Este es nuestro papel. Nuestro papel es guiar a la gente hacia el refugio y evitar que el vengador los alcance, indicar, señalar, dirigir el camino y proteger a los que quieren llegar a Cristo en nuestro cometido. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén. ¿Te está predicando el Señor hoy a ti? Pues tú también tienes que predicarlo a otros. No te lo quedes solo para ti. Amén. 4. La puerta de la ciudad estaba abierta día y noche. Otra característica. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, yo no lo echo fuera. O sea, de ningún modo, dice la nueva traducción viviente, de ningún modo lo echaré fuera. O sea, la puerta de la salvación está abierta. Amén, para todos. Dice Isaías 55:6-7, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Sabes que va a haber un momento que no va a poder ser hallado? Va a haber un momento que la puerta se va a cerrar. Lo hemos dicho al principio, ¿verdad? El fin del mundo es una evidencia. Pero dice Isaías 55:6-7, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Dile que tienes al lado, Dios está cerca aún. ¿Sabes? En medio de toda esta crisis, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, que el mundo está convulsionando, en medio de una pandemia como la que hemos pasado, que ya llevamos 3 años, en medio de todo esto, ¿sabes cómo veo yo al Señor? Él se está dejando hallar. Él está diciendo, búscame, que me vas a encontrar. En medio de toda esta aflicción, en medio de toda tu ansiedad, en medio de toda tu incertidumbre por el futuro, en medio de todo lo que estás atravesando, el Señor se está dejando hallar. ¿Y sabes cómo lo veo yo? Yo lo veo muchas veces como cuando yo jugaba con Aarón cuando era pequeño. Yo jugaba un juego con Aarón de pequeño. Y era que yo me escondía y él me tenía que encontrar.
Y entonces yo siempre me escondía detrás de la cortina y dejaba los pies fuera. Era como que me escondía, pero me dejaba hallar. Porque yo quería que él desarrollara la capacidad de encontrarme. Pero dejaba pistas. ¿Entiendes? Imagínate, con 3 añicos que tenía, pues si me escondo no me encuentra ni, vamos, está todavía buscándome con 22 años que tiene. Entonces, ¿qué? Yo veo al Señor, que el Señor está así, buscad. ¿Por qué dice buscar? Porque hay que buscar. Pero Él se deja hallar. Llamarle en tanto que está cerca. O sea, el Señor está en medio de todo, no sé cuál es tu circunstancia, pero todos tenemos alguna. A lo mejor a ti hay algunos que están rayados con esto de la alarma del 112, pero a lo mejor tu rayadura no es esa, tu rayadura es llegar a fin de mes o salir de la ansiedad que tienes. Pues el Señor te está diciendo, búscame, que me quiero dejar hallar por ti, que tengo la solución. Llámame, que estoy cerca, estoy tan cerca de ti como una oración. Una simple oración de arrepentimiento, de que me diga, Señor, te necesito, estoy harto de vivir una vida mediocre, estoy harto de vivir esta vida, te necesito a ti en mi vida. Dice el versículo sigue diciendo, abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, compasión, dice esta versión, pero también está en la Reina Valera, dice misericordia, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Aleluya, amén. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor. Ahora, 5. Protección asegurada, otra característica de estas ciudades. Dice Proverbios 18:10, dice, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y será salvo. Y está a salvo, dice esta versión. Dice, o sea, torre fuerte es el nombre del Señor, a él corre el justo y será salvo. O sea, las ciudades tenían grandes murallas que protegían a los habitantes que estaban dentro y que se resguardaban dentro. Una de las premisas era no salir. ¿Qué pasa cuando uno salió de la ciudad? Y no había muerto aún el sumo sacerdote. Que estaba el familiar fuera esperando. Ahora, el familiar que estaba fuera esperando, cuando moría el sumo sacerdote ya sabía que no podía tocarlo. Entonces podía salir. Pero mientras tanto, no podía salir de la ciudad. O sea, una de las premisas era no salir de la ciudad hasta que se celebrara el juicio. El juicio, incluso cuando se te había declarado que había sido involuntario tu homicidio, también tenías que seguir viviendo dentro hasta que muriera el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué me dice eso a mí? Que yo tengo un enemigo que está fuera de esa muralla, que está fuera de esa ciudad, refugio, que es para mí Cristo Jesús, que es para mí. Ahora vamos a ver dónde están nuestros refugios, lo vamos a ver para terminar. Pero mira, cuando yo me salgo, dice Primera de Pedro 5:8 que vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, solo se podía salir en caso de que muriera, como he dicho antes, el sumo sacerdote. Esto, ¿cuándo lo aplicamos? Lo aplicamos a nuestra vida cuando suenen las trompetas finales. Y Cristo Jesús venga como prometió y rescate a su pueblo. Cuando ya no haya más tiempo y la puerta se cierre, ya no haya más tiempo de misericordia y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario haya cubierto a todos los pecadores que hayan sido redimidos. Ahí es cuando se va. Amén. Ahora, sexta cualidad, la ciudad era un refugio para todos. Me ministra, porque era para los extranjeros también. Con lo exclusivos que eran los israelitas, que parece que ellos solamente eran la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pues esto aplicaba a todo el mundo, también a los extranjeros. O sea, la ciudad era un refugio para todos. En el Evangelio, como sabes, no hay acepción de personas, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante del Señor. Ahí está en la Nueva Traducción Viviente, aquí lo he leído de la Biblia de las Américas. Y dice el Salmo 91:7, mira. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Cuántos creen esto?
Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Aleluya. Amén. ¡Yuhu! Amén. Ahora rápido, 5 minutos y nos vamos. Mira, quiero que veas, ¿sabes por qué? Yo veo como el mundo. Ya estamos viendo, dislumbrando dónde está nuestro refugio, ¿verdad? En medio de todo lo que atravesamos. Pero el mundo busca su refugio. El mundo que no conoce a Dios. Incluso nosotros los cristianos a veces nos refugiamos en cosas, que es como construir sobre la arena. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que el que construía sobre la arena, ¿qué pasaba? Que cuando venía la tormenta, cuando venían los vientos, se la llevaba para adelante la casa. Entonces, muchas veces estamos construyendo sobre arena, porque estamos refugiándonos en cosas que no son sólidas. Pero ¿qué pasa cuando construimos sobre la roca? Que las mismas tormentas vienen. O sea, no es que no vienen las tormentas. Cuando tú estás en Cristo no quiere decir que no vengan las tormentas. No quiere decir que no te vas a quedar sin trabajo. No quiere decir que no vas a tener un hijo rebelde. No quiere decir que no te vas a poner enfermo. No, las tormentas vienen. Pero cuando estás edificado en arena, cada tormenta te tira abajo, te derrumba. Y muchos no levantan cabeza. Hay mucha gente suicidándose hoy día. Porque edificaron sobre arena. Pusieron toda su esperanza en algo que no era sólido. Ahora, cuando tú pones tu esperanza en lo más sólido que hay, que es Cristo Jesús, las tormentas vienen las mismas, pero a ti no te derriban. Entonces, hay muchos refugios que son como este. Mira, este es un refugio hoy día. Un trabajo. Pero ¿qué pasa cuando te despiden? ¿Tú crees que es un refugio el trabajo? El tener un trabajo, tu carrera. En los estudios que he estudiado, Aarón, estudio ingeniería informática, pero quién sabe, todo es voluble. Si tú edificas tu vida en tu carrera, o tu profesión, o tu trabajo, estás edificando sobre arena. O sea, si tú haces tu refugio o tu trabajo, va a llegar un momento en que cuando pierdas el trabajo, ¿qué? Porque puede pasar. Hola. ¿Sí o no? Ahora, otro refugio que busca el mundo, el dinero. Pero el dinero hoy está y mañana no está. Hay mucha gente que se siente seguro en un refugio porque tiene 50 euros cada vez que lo necesitan en el bolsillo. Pero ¿cuánta gente hay que tiene amor al dinero y no es feliz? Porque su Dios es el dinero. Y están fundamentando su vida en algo que hoy está y mañana viene una crisis. Recuerdo una crisis que hubo, por ejemplo, en Argentina, que me contaba el pastor Marcos, todo el mundo corriendo, vendiendo su dinero. ¿Por qué? Porque lo que hoy valía 50 euros, al día siguiente valía 5. Imagínate que tú tienes 50 euros y mañana te dicen que valen 5 euros tus 50 euros. Pues a lo mejor tú dices, bueno, he perdido 45. Pero imagínate que tienes 50 millones y de repente tienes 5, has perdido 45 millones. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, que tu refugio sea la economía o el dinero, o la bolsa, o todas esas cosas, o el invertir, o la criptomoneda, y lo otro, y no sé, la moto. Todo eso es voluble. Todo eso hoy está y mañana no está. Son falsos refugios. Otro refugio falso. La salud. Muchos se refugian en su salud. Y vamos al gimnasio, Ginés, y entrenamos. Somos indestructibles. Y luego te viene un virus. ¡Pum! Ya tomas viento la bicicleta. Y estamos edificando nuestra vida en que somos hombres sanos, fuertes, y que no sé qué, y tal, y pum, pa, y nuestra seguridad está en nuestra salud. Y de repente, ¡pum!, se nos va la salud. Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? Otro. Las relaciones. Hay gente que su refugio son las relaciones. Mi novia, mi novio, mi mujer. Y construyes tu vida en tu mujer. Y resulta que, imagínate que en el matrimonio uno se vaya antes que otro. A no ser que os matéis al mismo tiempo. También puede pasar. Pero yo no puedo fundamentar mi vida en mi mujer. Mi mujer es muy importante. Es mi diestra. Es el regalo que Dios me ha dado para cumplir el propósito que tiene con mi vida.
la amo profundamente, pero yo no puedo construir mi vida en ella, ni en mi hijo, ni en ninguna persona. ¿Por qué? Porque hoy está y mañana puede ser que no esté. Y si yo de repente me falta mi hijo y toda mi vida está construida en mi hijo, pues yo me suicido al día siguiente, que es lo que pasa en la sociedad hoy día. Pero si mi fundamento está en Cristo, mira a mi suegra. Mi suegra perdió a su hijo cuando tenía 6 añicos de un cáncer, de un tumor cerebral. Mi suegro, por ejemplo, le ha costado superarlo y no lo ha superado. No puede ver ni una foto de su hijo. Pero mi suegra lo superó porque se ancló en el Señor. Y dijo, Señor, tú te lo has llevado porque es tuyo. Y lo ha aceptado. No quiere decir que no le doliera, pero su refugio era Cristo Jesús. Su vida no estaba fundamentada en su hijo, estaba fundamentada en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vino la pérdida, vino la tormenta, vino el dolor. Por supuesto que sí, vinieron las lágrimas, pero ella ha remontado y ha sido una mujer que ha podido sacar adelante a sus otros hijos sin darle ninguna transmisión de dolor a sus hijos. ¿Entiendes lo que te digo? Son momentos difíciles, pero cuando uno se edifica su vida en Cristo, es muy distinto. ¿Qué me dices, verdad, de las relaciones? Hoy están, mañana no están. ¡Puf! Y si tú edificas en una relación, o en la relación con tu padre, con tu madre, en la familia, cualquier relación, no solamente la relación conyugal o de novios y todas estas cosas. Mira esta cómo llora. Sigue. Vicios. Hay gente que encuentra refugio en los vicios, ¿no? Sexo, droga y alcohol. ¡Hala! Toma ya. ¿Qué manera de edificar? ¿Qué manera de sentirte seguro? Pues hay gente que se siente seguro, que su seguridad está en los vicios que lo tienen atenazado y no sabe salir de ahí y es donde se encuentra seguro, detrás de una pastilla o detrás de una raya de cocaína o detrás de un whisky o detrás de un juego de blackjack, de ruleta y todas esas cosas, o todo esto que está ahora tan de moda, ¿verdad? Que están apostando continuamente, apuestan por todo, ¿no? ¿Cuántos córneres van a sacar? ¿De qué color va a llevar las botas Cristiano Ronaldo? Entonces, apuestan de todo, ya. Y hay gente que se refugia en eso. Están tan vacíos, con tanto dolor que su refugio es eso. Una noche de fiesta. Yo veo a los jóvenes, bueno, yo también era así, ¿no? Por eso ahora veo lo estúpido que era. Pero que van arrastrándose del lunes. Bueno, algunos van al gimnasio para estar bien el fin de semana. La ven las chicas. Y entonces van arrastrándose durante la semana y van de fin de semana en fin de semana. O sea, el lunes, martes, miércoles, jueves, un trámite para llegar al viernes. Entonces llegan el viernes, se lo beben todo, se van de fiesta. El sábado igual. Y entonces el domingo, ya destrozados a las 6 de la tarde, que ya no pueden ni con su alma, se miran en el espejo y dicen, ¿qué manera de hacer, idiota? ¿Esto es la vida? Bueno, voy a anestesiarme un poco, venga, voy a pensar en el viernes que viene ya. ¿No? Porque no tienen sentido. Y son refugios falsos, que no te dan ninguna seguridad. Seguimos, otro, las aficiones. A veces nos refugiamos en las aficiones. Esto tiene mucho que ver con lo que he dicho antes. Pan y circo, ¿no? Pues pan y fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno está tan vacío que se refugia en Madrid, el Madrid. Y luego el Madrid pierde y lo ves hecho polvo por ahí. Digo, ¿será posible, de verdad? Mira, yo soy del Madrid, me gusta el fútbol, pero me dura el enfado que te diga mi hijo. 2 minutos, digo, qué malos son, madre mía. 2 minutos, a los 2 minutos he desconectado. Pero yo veo gente que se tira un mes porque ha perdido un partido. Entonces su seguridad está, su vida es esto. Digo esta afición como puede ser cualquier otra. También hay gente que tiene aficionada a chupas candados y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que sea. Pero eso es lo que les da seguridad. Les da seguridad. Y cuando eso falla, es como que no tienen refugio. Seguimos. La política, ¿qué me dice? Hay algunos que son tan bobos que piensan que su seguridad está en la política. En que alguno de estos cafres, empezando de la derecha hasta la izquierda, nos va a salvar. O sea, que mi refugio está en mi partido político. Pues déjame decirte que son hombres y la mayoría no conocen a Dios. O sea, estamos en manos de un desastre. Pero de este al otro. Da igual que sea de izquierda, que de derecha, que del medio, que de arriba, de abajo. Desastre total. Entonces,
Hay muchos que tienen su seguridad diciendo, yo oigo hablar a algunos y dicen, bueno, a ver si se vaya el PSOE. Y, como si eso fuera el refugio, se refugian ahí, como que eso va a ser la solución. Si entra vos, desastre. Da igual que entre. ¿Entiendes lo que te digo? Porque estamos en manos de hombres. Seguimos. Otro refugio, la ciencia. Como he dicho antes, hay gente que se refugia en la ciencia, que piensa que la ciencia va a avanzar a tal nivel que mientras que yo esté aquí vivo, respirando lo mismo, nos hacen inmortales. Oye, lo de la ciencia. Otro, seguimos. La tecnología. Hay gente que se refugia en la tecnología, piensa en la inteligencia artificial y todos estos rollos que cuando te pones a investigar y todo eso dices, tu madre mía, cómo están de la cabeza, todo esto iluminado. Pues sí se está avanzando mucho, pero tú no puedes poner tu refugio en la tecnología porque la tecnología... Mira, el ser humano es especialista en crear cosas maravillosas, ¿verdad? ¿No es maravilloso lo que hacemos con un móvil? Pues eso, yo sé que algunos sois muy jóvenes, pero eso era impensable. Nena, cuando tú llegamos a la EGB, a que vivíamos, pues eso hace 20 años, 25, 22 años y no había móviles. Vivíamos sin móviles, había cabines. Echaba moneda, 5 duricos y llamaba a la novia. Pero es maravilloso lo que ahora podemos llegar a hacer con un teléfono móvil, ¿verdad? Qué bonito. Ahora, imagínate, hace 3 siglos. ¿Hace 3 siglos sabías que no había luz eléctrica? Mi padre, es que España estaba atrás, ¿eh? España avanza mucho en los últimos 40 años. Tecnológicamente, de depravación ha ido para atrás. Pero bueno, porque antes había más principios. Pero mi padre se salía con un candil a estudiar por la mañana antes de ir al colegio. Con un candil de aceite. O sea, lo que quiero decirte es que el ser humano es una máquina perfecta. Porque Dios lo ha creado con un ingenio y es capaz de crear. Pero tiene una peculiaridad el ser humano y es que se hace esclavo de lo que crea. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, es el creador de las cosas, pero se hace esclavo y dependiente de ellas. ¿Tú sabes lo que pasaría si en el mundo hubiera un apagón de luz eléctrica durante un día? ¿Se vivía sin luz eléctrica antes? Pero ahora no se puede vivir sin luz eléctrica. ¿Y qué me dices del Internet? Si nos tiramos, de repente se va Internet en el mundo y nos quedamos sin Internet 4 días. Muere gente, el apocalipsis, el acabose. Igual pasa con los teléfonos, con todo lo que el hombre crea las cosas y se hace dependiente de ellas. Eso es una peculiaridad. Entonces, hay mucha gente que tiene su refugio en la tecnología, pero la tecnología... Esta mañana era un desastre en mi casa porque anoche nos cortaron el agua. ¿Tú sabes lo que es Aarón, yo y 2 adolescentes sin ducharse en mi casa? Eso es el fin del mundo. Porque nos quedamos sin agua hasta esta mañana a las 10 que nos han dado el agua porque había habido un problema con una bomba. El fin del mundo. ¿Qué le pasa a los chicos cuando no tienen wifi? ¿No? Es más, algunos no que no tienen wifi, que va un poquito lenta la wifi. O sea, que tarda 0,5 segundos en cargarse la página más de lo normal. Y ya está nervioso. Bueno, seguimos. ¿Qué me dices de este refugio? La religión. Hay mucha gente que se refugia en la religión. En el cristianismo, en el budismo, en el islam. Te estoy hablando de religión porque nosotros, dile al que tienes al lado, nosotros no estamos en una religión. La religión es un invento del hombre para intentar acercarse a Dios, pero eso no es la religión. La obra maravillosa de Dios es que Él fue el que se acercó a nosotros en la persona de Jesucristo y lo que Él quiere restablecer con nosotros es una relación personal, íntima, que tú le conozcas. Y eso no... O sea, Jesús no vino a traer la religión cristiana. Él vino a traer el reino de Dios, la restauración del ser humano, que el ser humano pudiera volver a conectarse con su Creador, que el ser humano pudiera volver a relacionarse con Dios. Es una relación, no es un rito. Amén. Entonces mucha gente se refugia en su religión, da igual de la índole que sea. Pero eso, amigo mío, no te va a salvar porque el único que salva es Cristo Jesús. Aleluya, dan un aplauso al Señor. Seguimos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas ciudades de refugio?
Mira, rápidamente. La primera, Jesús. Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es nuestro refugio. Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para restablecer de nuevo la relación que teníamos rota de enemistad con Dios porque el pecado nos alcanzó. Hoy podemos estar en Cristo Jesús y Él es nuestro refugio. Aleluya. Amén. En Cristo soy más que vencedor. Él, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo en el Espíritu. Él es nuestro triunfo, nuestra victoria. Su naturaleza está en nosotros. Él es nuestro amigo fiel. Él camina contigo. Aleluya. Él es mi refugio. Otro, la Biblia. ¿Sabes que el mundo está lleno de noticias y el mundo no para de hablar? Pero los cristianos no podemos estar corriendo, tirándonos de los pelos porque suena una alarma del 112, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y tenemos que escuchar lo que la Biblia nos dice. Porque la Biblia es alimento, es pan para ti, te llena de fe, alimenta tu vida espiritual, creces, maduras. Y no solamente eso, sino que te llena de fe para poder afrontar todos los temores de tu vida. Así que uno de los refugios es la Biblia. Otro, la oración. ¿Tú sabes que tú puedes hablar con Dios? Naomi, ¿tú sabes que tú puedes hablarle a Dios? Y que Él te escucha. Que no es un rezo, que no es Ave María Purísima. No, eso no funciona. A Jesús tú puedes hablarle tal como eres, como le hablas al Ginés. Igual, Él te escucha. La oración es, por eso dice la palabra orar sin cesar. Por eso dice Pablo que la oración es un estilo de vida, es un comunicarte con tu Padre Celestial que te ama, es una relación. Yo le escucho, Él me habla. Es maravilloso. Y es mi refugio. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mal y me pasa algo con mi hijo, me pasa una situación desagradable, voy a Él. Le digo, Señor, ¿esto cómo lo hago? ¿Qué está pasando aquí? Quiero saber. Y a veces me contesta, otras tengo que esperar. A veces es un proceso, a veces... Pero Él me habla, Él se comunica conmigo. Y si no me habla directamente, me habla a través de una predicación. ¿Te está hablando hoy el Señor? Amén. O me habla a través de la Biblia, o me habla en otro momento del día. Él es mi compañero. Orar es comunicarse con Dios. Amén. Ese es un refugio. Seguimos. La iglesia. ¿Tú sabes que la iglesia es un refugio para ti? Tus hermanos. No solamente eso, en momentos de necesidad que van a venir, que ya estamos, pero que van a venir peores. Qué bendición tenemos cuando somos parte del cuerpo de la iglesia. No nos falta de nada, nos cubrimos unos a otros, somos hermanos, nos amamos, tenemos cubiertas las necesidades. El proceso que está pasando Lirio, quizá yo no lo he pasado, pero yo lo voy a pasar, ella ya lo ha pasado y me ayuda a mí. Es maravilloso. Amén, nos podemos ayudar unos a otros. Mira, tenemos hasta el banco de alimentos. El Señor nos cuida, como Dios cuidándonos. Así que no dejes de congregarte, porque la iglesia es un refugio para ti. El cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Y último, el cielo. Ese va a ser tu último refugio. Dile que dice, somos peregrinos. Aquí estamos de paso. Amén. Así que como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que miremos las cosas celestiales y que hagamos tesoros para el cielo. Amén. Que no estemos centrados solamente aquí abajo. Gloria a Dios. Así que repasamos. Refugio, Jesús es nuestro refugio. La Biblia es nuestro refugio. La oración es nuestro refugio. La iglesia es nuestro refugio. Y el cielo será nuestro último refugio, donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y te puedo asegurar que el cielo no va a ser aburrido. No vas a estar en una nube tocando el arpa. Dios es un Dios maravilloso, creador, y va a estar creando y haciendo algo contigo y conmigo. Así que no te creas que le va a servir aquí solo, sino que quizás en el cielo le va a servir más, pero de otra manera, ¿verdad? Sin arrastrar este cuerpo que, madre mía, qué cuerpo tenemos. Algunos tenemos un cuerpazo. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Queremos encontrar nuestro refugio en ti, Padre. En todas estas cosas que hemos dicho, Señor. El mundo busca seguridad y refugio en tantas cosas. Pero nosotros queremos buscar nuestro refugio en ti, Señor. Yo te pido que bendiga, Señor, a todos mis hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que nos edifique. Y también, Señor, a los que nos están viendo por YouTube, a los hermanos que van a ver esta palabra más adelante y que no han podido venir hoy, Señor. Que tu palabra corra, Señor, y que
podamos entender que tú eres nuestro refugio en medio de todo esto que estamos pasando. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.